Más de medio millón de personas han huido del Líbano hacia Siria desde el inicio de la ofensiva israelí contra la milicia chiita islamista Hezbollah hace poco más de un mes. Cifras que este viernes publica la Comisión Gubernamental de Gestión de Crisis en Beirut. Bienvenidos a esta nueva edición de DW Noticias. Soy Ana Plasencia en Berlín. Líbano acusa a Israel de crimen de guerra por la muerte de 3 periodistas afines a Hezbollah en un ataque y en plena ofensiva israelí contra la milicia islamista considerada terrorista por la Unión Europea y Estados Unidos. Israel realizó esta noche nuevos ataques al sur de Beirut tras haber emitido alertas de evacuación. El voto latino es decisivo en las elecciones de Estados Unidos. Los 36 millones de latinos con derecho a votar serán clave para cambiar la balanza y dar el triunfo a uno de los 2 aspirantes. El gobierno libanés acusa a Israel de cometer un crimen de guerra tras la muerte de 3 periodistas en un ataque aéreo en el sur del país. El ejército israelí afirma que su objetivo eran combatientes de Hezbollah y que el ataque aéreo está bajo revisión. La explosión se produjo a primera hora de este viernes en un complejo en el que dormían los periodistas. El hospedaje utilizado por periodistas quedó reducido a escombros tras un ataque israelí en el sureste del Líbano. Estos autos de prensa quedaron destrozados y reflejan la intensidad del ataque. Un periodista describe su experiencia. Me quedé dormido a medianoche y hacia las 3 o 3:30 de la madrugada se escuchó un estruendo. No lo oí claramente, pero lo sentí. Estaba acostado sobre mi lado izquierdo cuando algo muy pesado cayó sobre mí y no podía moverme. Estaba inmovilizado e inhalaba el polvo. El canal de televisión libanés proiraní Al Mayadin afirmó que en el ataque habían muerto un camarógrafo y un técnico. Otra cadena de televisión, Al Manar, cercana a Hezbollah, aseguró que uno de sus periodistas también perdió la vida. El primer ministro libanés Nayib Mikati acusó a Israel de atacar deliberadamente a los medios de comunicación y calificó el ataque de crimen de guerra. El ataque se produjo en medio de un intenso conflicto entre Israel y Hezbollah. El ejército israelí anunció este viernes la muerte de otros 5 soldados en el sur del Líbano. Y en el norte de Israel 2 personas murieron en un ataque de Hezbollah cuando un cohete alcanzó el centro industrial de la ciudad mayoritariamente árabe de Mah al-Krum. Es la segunda o tercera vez que ocurre en nuestra ciudad. Esta vez es la peor. 4 cohetes impactaron en 4 lugares diferentes. El mes pasado, Israel intensificó sus operaciones militares contra Hezbollah, asegurando que quería poner fin a los ataques casi diarios de la milicia y permitir a los residentes regresar a sus hogares en el norte de Israel. Pues sí, un bombardeo israelí habría alcanzado una residencia de periodistas en el sur del Líbano, Joan Cabasés, en Beirut. Al menos 3 periodistas murieron bajo fuego israelí. ¿Qué más sabemos aparte de lo que ya hemos contado, Joan? Hola, ¿qué tal? Sí, pues sabemos que a las 3:30 de la mañana las fuerzas israelíes han abierto fuego contra un hotel en Hasbaya donde dormían 18 periodistas. Hasbaya, ya lo indicabais, es un pueblo en el sureste del Líbano que está alejado de la zona de combate. Este ataque, que no ha tenido un aviso previo, ha dejado 3 víctimas mortales y heridos de distinta consideración. Sabemos también que en este hotel había trabajadores de 7 medios de comunicación distintos, entre ellos había medios libaneses y también regionales del mundo árabe. Un fallecido era del medio Al Manar, vinculado al grupo político y militar Hezbollah, y otros 2, ya lo indicabais, eran de el medio Al Mayadin, que es un grupo pro-iraní que de hecho ya había recibido ataques este año por parte de Israel, tanto en sus oficinas como en periodistas trabajando sobre el terreno. Como es de esperar, la comunidad periodística en Líbano percibe este ataque como un grave mensaje de advertencia. Hay que decir que el Comité para la Protección de Periodistas calcula que Israel ha asesinado más de 120 reporteros en lo que va de año, la mayoría de ellos palestinos en la Franja de Gaza.
Joan, también se registraron bombardeos en la periferia sur de Beirut, capital, uno de los bastiones de Hezbollah. Me gustaría conocer la respuesta también de la milicia chiita islamista, porque también al otro lado de la frontera caen cohetes. Conocemos, por ejemplo, hoy que hubo 2 muertos en Israel por disparos de cohetes desde el Líbano, según datos, informaciones de Hospital y Ejército. Cuéntame más. Sí, ha habido 2 víctimas mortales en Majda al-Krum, un pueblo en el norte de Israel cercano a Haifa. El mismo Hezbollah reconoce haber disparado una gran salva de misiles contra el norte de Israel, reivindicando este ataque con víctimas mortales. Hay que decir que Majda al-Krum es un municipio israelí de mayoría árabe y de mayoría musulmana, lo que lleva a muchas voces hoy en Israel a señalar Hezbollah como una milicia que ataca y que mata a personas de cualquier tipo y de cualquier religión. Lo que parece claro es que la eliminación, ahora ya hace casi un mes, de Hassan Nasrallah, antiguo líder de Hezbollah, ha dejado una milicia menos conservadora y más violenta y más beligerante. Los ataques contra la ciudad de Haifa, la ciudad más destacada en el norte de Israel, son ahora algo habitual, lo que por supuesto deja a la población del norte de Israel en una situación de tensión permanente, y todo mientras Israel sigue teniendo bajas entre sus filas dentro del territorio libanés. Hay que decir que el ejército israelí ha reconocido 5 bajas más en la última noche en suelo libanés, y que desde que Israel lanzó la invasión contra el sur del Líbano ha perdido ya 27 soldados israelíes. Muchísimas gracias por todas estas informaciones, Joan, en Beirut. Cuídate. A vosotros, gracias. Ya lo comentamos, Israel también ha sufrido otra jornada de ataques de parte de Hezbollah, tras los que se reportan heridos y muertos en una ciudad musulmana. Conectamos con Maya Siminovich en Tel Aviv. Maya, lo comentábamos, ya son casi 100 los muertos por ataques de Hezbollah desde el comienzo del conflicto. Si esas cifras son correctas, ¿cuál es la situación en el norte del país? Hola, Ana. Pues la situación en el norte es bastante catastrófica, como estáis diciendo. Hoy ha habido estos 2 muertos en una ciudad de... El caso es que Hezbollah, además de disparar por supuesto a toda la población israelí, de la que un 20% son árabes, pues no puede hacerlo de manera específica. Probablemente también tal vez si lo hiciera, los árabes israelíes no serían saltados o no serían dispensados, porque Hezbollah los trata también como colonos que ocupan una tierra que no deberían ocupar. Así que esta es la situación en el norte con este dato de los 2 muertos. Ayer también hubo, y así llevamos más o menos un año. Maya, por otro lado, el jefe del Servicio de Inteligencia israelí Mossad regresó de Egipto tras participar en negociaciones para un alto el fuego en Gaza. ¿Qué sabemos de esa reunión con su par egipcio y qué posibilidades existen, viendo lo que estamos viendo, de un alto el fuego y de la liberación de los rehenes en Gaza? Hay la nueva noticia, la noticia de estos días es que el gobierno israelí efectivamente ha dado luz verde a que se reanuden las conversaciones después de la muerte de Sinwar. Parece que se quiere aprovechar esta ventana, o la presión estadounidense es lo suficientemente fuerte como para que esto pase. Y efectivamente Barnea ha vuelto de Egipto, donde se había reunido antes con el jefe del Shin Bet, que es el Servicio de Seguridad Interior. O sea que hay conversaciones en Egipto porque hay un nuevo líder o jefe de la inteligencia egipcia que ha tomado las riendas del asunto de manera parece ser un poco más de iniciativa, y ha propuesto hasta un plan tentativo, que es lo que se va a tratar en Doha, en Qatar, la próxima semana a partir del domingo, con todas las partes implicadas, los mediadores y las partes en conflicto. Y el nuevo plan aparentemente propone un alto el fuego temporal y una devolución de rehenes de 1 dígito. Dicen, o sea, menos de 10, es solamente para tantear a ver si hay buena voluntad por parte de Hamás y por parte de Israel para llevar a cabo unas negociaciones más amplias. Pero son muchos más los rehenes que están en manos de Hamás. Veremos qué pasa en los próximos días. Maya Siminovich, muchísimas gracias. Un abrazo hacia Tel Aviv. Gracias, Ana. Nos desplazamos a nuestra región. Este domingo tiene lugar la primera vuelta electoral en Uruguay. Las encuestas prevén una victoria de Yamandu Orsi, candidato a presidente del opositor Frente Amplio, aunque no superaría el 50% de los votos, para evitar un balotaje el próximo 24 de noviembre. Los uruguayos eligen este domingo presidente y congresistas. También votan en 2 plebiscitos, uno para permitir allanamientos nocturnos y otro para reformar la seguridad social.
Aunque los indecisos marcarán estas elecciones reñidas, la coalición de centroizquierda Frente Amplio aspira a conseguir mayoría parlamentaria y volver al gobierno nacional que les arrebató la derecha encabezada por Luis Lacalle Pou en 2019. El país está dividido en dos bloques con una intención de voto estable y bastante semejante, aunque con una leve diferencia del Frente Amplio, favorito para el balotaje que tendría lugar el 24 de noviembre. Tiene un electorado sólido, subraya la directora de Cifra. Ya desde hace muchos años el Frente Amplio ha sido el partido más votado. Es el partido que tiene más cercanía partidaria y además que ha estado votando siempre en torno al 40% ya desde hace mucho tiempo. Pero que el Frente Amplio llegue a la mayoría parlamentaria depende de los indecisos, que representan un 8% según estimaciones. Los indecisos son desde hace tiempo la gente más alejada de la política, la gente que menos se informa de estos temas, tienen menos educación formal que el resto de la población, se dividen en edades, no es cierto que son todos jóvenes, en realidad hay indecisos en todas las edades, es más bien lo que los caracteriza es gente más alejada de la política. Como Lucas, que vive en refugios y está desempleado. No, los políticos no hacen lo suficiente para cambiar los problemas de la gente. No lo hacen. Prometen, pero no escuchan. Hacen que escuchan al pueblo y lo que les importa más es la avaricia. El desencanto se percibe en la campaña. Los líderes no han encauzado mensajes que movilicen a una tranquila opinión pública. Se han hecho propuestas puntuales de cosas en situaciones puntuales que no trascienden. No se han puesto arriba de la mesa las propuestas a nivel más global, ¿no? Y eso en todos los partidos. La polémica se centra sobre todo en el plebiscito para derogar la reforma de la seguridad social del gobierno saliente que elevó la edad jubilatoria. Hoy en Uruguay, más de 75.000 jubilados y pensionistas que se jubilaron por el sistema mixto cobran 10.000 pesos menos de lo que cobrarían si se jubilaran por el régimen solamente del Banco de Previsión Social. La oposición promete recuperar el salario real frente a un oficialismo que no ha podido mejorar la seguridad o la pobreza. Uruguay entra en veda electoral a 48 horas de la celebración de esos comicios presidenciales y parlamentarios. Guillermo Garat en Montevideo. Guillermo, los indecisos, lo contabas tú en tu informe, marcarán las elecciones del domingo. ¿Qué dicen las últimas encuestas? ¿Qué destacas tú? Bueno, las últimas encuestas de intención de voto muestran un escenario que es cada vez más parejo para los dos bloques que pujan por la elección del domingo. La contienda es tal que el resultado en buena medida va a depender de los indecisos, pero también del número de boletas anuladas, en blanco, y particularmente de la votación de los partidos minoritarios para este domingo. De estos factores y de su propia capacidad para atraer electores en estas últimas horas depende el Frente Amplio, con Yamandú Orsi a la cabeza, y la coalición de derechas encabezada por Álvaro Delgado, que disputan el gobierno. En las elecciones de este domingo se sabrá si el Frente Amplio consigue la mayoría parlamentaria que algunas encuestas le otorgan, aunque no todas. Muchos de los indecisos son indecisos dentro de la coalición de derechas que ha liderado el presidente Lacalle Pou en estos 4 años de gobierno. Algunos pasos en falso de la fórmula presidencial de Álvaro Delgado, ex secretario de Lacalle en el gobierno, han desencadenado una fuga de votos desde su partido nacional al Partido Colorado, el principal socio de la coalición de gobierno. Las encuestas marcan que habrá segunda vuelta. Ninguno de los dos bloques conseguirá ese 50% tan anhelado de los votos para ganar en la primera vuelta. Y según las encuestas, también el Frente Amplio es el favorito para el balotaje del 24 de noviembre. Así que este próximo domingo, después de las 22 horas de Uruguay, tendremos resultados que lleven tranquilidad para unos y desazón para la otra mitad de uruguayos. Y estaremos ahí para contarlo, presidenciales y parlamentarias en Uruguay este domingo. Guillermo Garat, muchísimas gracias por todo esto. Gracias a ustedes. Muy buenas noches. El gobierno argentino reveló este viernes la identidad del presunto jefe operativo del grupo chiita libanés Hezbollah en América Latina. Se trata de Hussein Ahmad Karaki,
a quien consideran el artífice del atentado a la Embajada de Israel en Buenos Aires en 1992, en el que murieron 22 personas. En rueda de prensa, la ministra de Seguridad argentina, Patricia Bullrich, describió a Karaki como el cerebro y reclutador de Hezbollah para América Latina y apuntó que Karaki también intervino en los atentados contra la Asociación Mutual Israelita Argentina, la AMIA, en 1994. La ministra pidió la captura internacional de Karaki y afirmó que este actualmente se encuentra en Líbano. El gobierno argentino aseguró que la información revelada es el resultado de una investigación conjunta con otros países de la región. Un anuncio que abre varias interrogantes. En abril de este año, la justicia argentina dictaminó que ambos ataques terroristas fueron ordenados por el gobierno de Irán, ejecutados por la organización chiita libanesa Hezbollah. Se han emitido órdenes de captura contra varios exfuncionarios iraníes. Alejandro Rebosio, en Buenos Aires. Alejandro, ¿qué más sabemos sobre esta nueva orden de captura anunciada hoy y por qué se da a conocer un nombre que aparentemente ya aparecía en un informe de la inteligencia israelí Mossad? Es decir, no es nuevo. Así es, ya el nombre de Hussein Karaki aparecía en un informe de inteligencia del Mossad, de la inteligencia israelí, en 2022, que lo vinculaba al atentado contra la Asociación Mutual Israelita Argentina de 1994, en el que murieron 85 personas. Lo que dice ahora la ministra de Seguridad de Argentina, Patricia Bullrich, es que se hizo un informe de inteligencia de Argentina, de Paraguay y de Brasil. Ella dice que no tiene que ver esto con el alineamiento total que ha decidido tener el gobierno de Javier Milei con Israel, y dice que este informe de inteligencia propio y en cooperación con los países vecinos lo que indican es que Karaki habría participado del atentado contra la Embajada de Israel en Buenos Aires en 1992, comprando supuestamente el coche bomba y partiendo de Argentina hacia Brasil el mismo día del atentado, y luego desde el extranjero también participó en lo que es la organización del atentado contra la Asociación Mutual Israelita Argentina, AMIA. Lo que dice también este informe de inteligencia es que Karaki habría participado de atentados en Brasil y en Bolivia, también habría intentado cometer atentados en Venezuela, en Colombia, en Chile, y también habría participado en distintas acciones en la triple frontera entre Argentina, Brasil y Paraguay. Lo que dice la ministra de Seguridad es que el momento en que deciden hoy difundir esta información tiene que ver con un intento de disuadir a Hezbollah. Seguramente tratar de disuadir de que Hezbollah no vuelva a cometer atentados ni en Argentina ni en el resto de América Latina. Alejandro Rebosio, en plena Buenos Aires, muchísimas gracias por todo esto. Gracias a ustedes. Mucho tráfico en Buenos Aires, ¿eh? El partido opositor venezolano Voluntad Popular denunció este viernes a través de la red social X el asesinato de Edwin Santos, cofundador y dirigente de la formación en el estado de Apure. Dicha organización de centroizquierda aseguró además que Santos había sido presuntamente detenido por agentes del Servicio Bolivariano de Inteligencia Nacional el pasado miércoles. Según la ONG Foro Penal, esta detención se suma a las más de 1.800 que ha habido en el país tras los comicios de julio, en los que el Consejo Nacional Electoral proclamó la reelección de Maduro, un anuncio señalado como fraudulento por la oposición mayoritaria. La gran mayoría de esas personas fueron detenidas en protestas contra el resultado oficial y en operativos militares o policiales. Varios políticos de la oposición, como Edmundo González Urrutia o el líder en el exilio de Voluntad Popular, Leopoldo López, ya han reclamado justicia. Pasamos a la economía de Venezuela, nos vamos a Brasil. Juliana, bienvenida. Muchas gracias, Ana, y vamos a hablar de alguna forma de la justicia también, y es que en Brasil el gobierno y las mineras Vale, BHP y Samarco firmaron este viernes un acuerdo para la indemnización con cerca de 30.000 millones de dólares por su responsabilidad en el desastre ambiental ocurrido en 2015. La reparación será destinada a personas impactadas directamente tras el colapso de la represa Mariana, que dejó 19 muertos y una catástrofe medioambiental con miles de damnificados en el estado de Minas Gerais. 50.000 millones de litros de desechos tóxicos se vertieron en el medio ambiente, arrasando viviendas y tierras de cultivo. El presidente Luis Ignacio Lula da Silva consideró durante la firma del acuerdo
que pese a este acuerdo millonario todavía había desafíos para que su gobierno encare los proyectos de reparación. Del monto total pagado por las mineras, unos 6.500 millones ya fueron entregados y el saldo restante será abonado en 20 años a los gobiernos federal, estatal y municipal. Marcelo Silva de Sousa en Brasil con la noticia. Un gusto saludarte, Marcelo. El daño ambiental fue causado por una de las mayores productoras de hierro y níquel del mundo. ¿Qué dicen los sobrevivientes sobre este acuerdo de compensación? ¿Qué tal, Juliana? Un acuerdo celebrado por el gobierno brasileño, pero sin embargo que deja con sabor a poco, tanto a los familiares de las víctimas de la tragedia llamada de Mariana, como a los alcaldes de la bahía del Río Dulce, en la región afectada. Lo más importante es que la firma de abogados de los familiares, que en paralelo encaran una acción en la justicia británica, de hecho en un juicio que empezó en Londres a principio de esta semana, aseguraron que este acuerdo no cierra la búsqueda por una compensación justa que atienda el tamaño de los perjuicios de las víctimas de la tragedia, dejando claro que este acuerdo no los dejó satisfechos. Los familiares de las víctimas piden en la justicia británica 47.000 millones de dólares, lo que sería la mayor indemnización de la historia de la justicia británica. Por otro lado, la empresa asegura que este acuerdo abre una nueva etapa y le quita argumentos a los familiares para seguir cuestionando a la empresa en la justicia extranjera. El mercado, hay que decir, aquí en Brasil pareció reaccionar con optimismo y darle la razón a la empresa, porque los papeles subieron casi 4% en la bolsa de Sao Paulo, con la expectativa de que este acuerdo pueda cerrar buena parte de las 180.000 acciones contra la empresa por este hecho que hoy están abiertas aquí en Brasil. Oye, Marcelo, y el presidente brasileño, ya lo decíamos, dice que hay desafíos para encarar esos proyectos de reparación. ¿A qué se refiere? Bueno, la clave del acuerdo alcanzado el viernes es que será el gobierno federal y los gobiernos estatales quienes van a encarar las tareas de recomposición ambiental a través de recursos que serán pagados por las empresas. Esto de alguna manera pone presión para los gobiernos locales para presentar proyectos que recuperen el área devastada por la tragedia en 2015. Hablamos de un corredor de 800 kilómetros desde Mariana hasta el Océano Atlántico, donde fallecieron cerca de 25 especies diferentes, desaparecieron completamente y el suelo se tornó prácticamente no apto para plantaciones, prácticamente infértil. Por eso el presidente Lula da Silva pidió a sus ministros que en los próximos 20 meses tienen que presentar proyectos, porque si no se presentan proyectos que ayuden a reconstituir el medio ambiente, la decisión que está siendo celebrada hoy puede ser cuestionada en el futuro como la peor decisión tomada por el gobierno. Bueno, grandes desafíos. Marcelo Silva de Sousa desde Brasilia, muchas gracias por este reporte y hasta la próxima. Y nosotros nos vamos a Estados Unidos, donde el mes pasado, recordemos, la Reserva Federal estadounidense bajó los tipos de interés. Se esperaba que con esto bajarían también los tipos de interés hipotecarios, pero ha ocurrido lo contrario. Los intereses de las hipotecas en Estados Unidos han subido por cuarta semana consecutiva. Ahora son alrededor de medio punto porcentual más altos que hace un mes. Malas noticias para los que esperan tipos de interés bajos para cumplir su sueño de comprar una casa. Y nos quedamos, como no, en Estados Unidos porque se acercan esas elecciones y esto afecta seguramente eso también. Totalmente. Elecciones clave que provocan muchísima emoción, intriga, también preocupación entre algunos. A pocos días de celebrarse esas presidenciales en Estados Unidos, los últimos sondeos revelan una escasa diferencia entre demócratas y republicanos. Tanto Donald Trump como Kamala Harris obtendrían en torno al 48% de los votos. Decisivos son los llamados estados indecisos o bisagra, los swing states. Precisamente allí el voto latino puede ser clave. Según encuestas, el voto latino se inclina más hacia la demócrata Kamala Harris, quien contaría con el 57% de intención de esos votos por delante del republicano Donald Trump, con alrededor del 39-40%. Los resultados indican, no obstante, una mejoría para Trump, que ha ido ganando terreno en grupos demográficos clave desde 2020. De los 65 millones de latinos que viven en el país, 36 millones son elegibles para votar. Pese al trasfondo migratorio de muchos, una parte importante apoya el discurso anti-inmigración de Trump. Vamos a ver por qué.
Mayra Joly es abogada de inmigración. Vive en Miami, nació en la República Dominicana y se mudó a Estados Unidos en los años 90. Apoya la estricta política migratoria de Donald Trump y no ve en ello una contradicción con su trabajo. ¿Qué es un abogado de inmigración? Si se dedica a atender llamadas del extranjero para ayudar a gente a venir a Estados Unidos de forma ilegal, ahí deja de ser un abogado de inmigración y pasa a ser un coyote con título. Mayra muestra abiertamente su apoyo a Trump en su despacho y con sus clientes, pero rechaza encasillar a los votantes según su origen. Como abogada, considera que ese no es el factor decisivo. No existe el voto latino, existe el voto estadounidense. Y en este crisol estadounidense hay votantes latinos, negros, mujeres. No hay que meter los votos en ninguna categoría. Al otro lado del país, cerca de San Francisco, vive Amelia Ceja. Salió de México hace 50 años con su familia para empezar una nueva vida en los Estados Unidos. La familia Ceja empezó vendimiando y ahora tiene sus propios viñedos. Ha logrado lo que muchos trabajadores inmigrantes no han podido conseguir pese a su arduo trabajo. Por eso la inflación, el coste de la vida, la sanidad son tan importantes para la comunidad latina. Pese a las divisiones políticas, Amelia comparte la opinión de Mayra. Votar no es cuestión de origen. Todos queremos las mismas cosas para nuestras familias: seguridad, un techo, comida y acceso a la educación. Todos universalmente queremos las mismas cosas. Una vez al año, durante el mes de la herencia hispana, la familia Ceja organiza una fiesta del vino para celebrar y compartir su cultura. Soy mexicana, pero me siento en casa en mi país de adopción. Y he integrado todas las cosas maravillosas que tienen ambas culturas. Abrazar dos culturas, un sentimiento con el que muchos latinos en Estados Unidos pueden identificarse. Terminamos con un proyecto con una idea musical muy especial, porque en Madrid varios pianos de cola, instrumentos que normalmente solo están disponibles en grandes auditorios o conservatorios, se sacaron a las calles de la capital de España, Madrid, como en la céntrica Plaza Mayor o la Plaza de Santa Ana. Mediante la iniciativa Tu ciudad se llena de pianos, la Fundación Occidente pretende fomentar la práctica de la música a través de la participación ciudadana. Aunque han sido 10 pianos los que han convertido por unas horas Madrid en escenario musical único, el proyecto no es exclusivo de la capital española. Otras ciudades como Barcelona, Sevilla o Valencia también han sido testigo de este espectáculo al aire libre. Me encantaría ver eso. En Madrid nos vamos, volvemos a Berlín y volvemos con más información pronto. Gracias por estar ahí. ¡Feliz fin de semana!